Los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. La Asamblea Nacional resolvió por 132 votos y una abstención censurar al excontralor Carlos Pollitt, quien por su condición de funcionario renunciante ante el presidente de la Asamblea ya no podía ser destituido. Además, 2 días antes que la Fiscalía allane sus domicilios en Quito y Guayaquil, hace más de un mes, otorgó en Miami poder a sus abogados para que lo defiendan, por lo que fue juzgado en una ausencia aparentemente programada. Está con nosotros Daniel Mendoza, asambleísta de Unidad Primero de Manabí y Alancha País, jefe de la bancada de aliados de Alianza País. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Un gran saludo a todos los ecuatorianos. Efectivamente, la Asamblea Nacional resolvió censurar. Daniel, con estos antecedentes, políticamente, ¿no sirve esta censura como cortina de humo al hecho cierto de que la ciudadanía aún no conoce quiénes son los funcionarios de la Revolución Ciudadana sobornados por Odebrecht? En ningún momento, doctor Pinargote. Básicamente la Asamblea lo que está haciendo es cumplir su rol fiscalizador, su rol de control parlamentario, porque es nuestra competencia emitir estas sanciones políticas, el juicio político. Usted como conocedor de la historia del Ecuador debe saber que en el pasado pues se usaba por las razones equivocadas, como trampolín, se usaba como mecanismo de imposición de una bancada política versus otra bancada política, muchas veces simplemente para generar un espacio que luego era llenado por el mismo interpelante. En este momento el objetivo de la Asamblea Nacional es enviar el mensaje correcto a la ciudadanía ecuatoriana de que esta lucha contra la corrupción no tiene tregua, es firme, es contundente, y por esa razón procedimos a llevar a buen puerto este juicio político. Usted entenderá que obviamente Carlos Pollitt había presentado su renuncia en días anteriores y la destitución, como usted bien lo aclara, pues ya no procedía, pero de ninguna manera esto responde a una cortina de humo, como usted lo acaba de describir, sí, pero sino más bien como el mensaje claro a la ciudadanía. En la moción de censura, que la falta de probidad de Pollitt era la que había determinado que el excontralor sea pues censurado, y que es hora de asumir el compromiso de luchar en contra de la corrupción. Carlos Pollitt fue propuesto por el ex Congreso Nacional hace 10 años con el apoyo de la partidocracia en pleno, porque Alianza País no tenía diputados en ese Congreso. Fue escogido por el presidente Correa, eso sí, luego ratificado por la constituyente de Montecristi y posteriormente reelegido 2 veces por el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, esta recomendación de que es hora de asumir el compromiso de lucha contra la corrupción se la oye muy bien por parte de un asambleísta joven como usted, pero por otro lado uno mira el asunto y dice, ¿esto significa que después de 10 años recién Alianza País se dio cuenta que hay que hacer esta lucha? No es cierto, doctor. Yo le quiero decir, básicamente en este momento pues el Ecuador y la Asamblea Nacional contó con elementos adicionales después que se levantó el sigilo el pasado 1 de junio, en donde la Fiscalía pudo actuar de manera clara, con acciones concretas en contra de algunos ciudadanos, entre esos un allanamiento al domicilio del excontralor Carlos Pollitt. Eso, por supuesto que a la Asamblea y al pueblo ecuatoriano generó suficiente estupor y motivación para poder llevar este juicio político adelante. Además, yo en mi interpelación no solamente hablé de la falta de probidad del excontralor de Carlos Pollitt, sino que presentamos las pruebas concretas del incumplimiento de sus funciones, ¿sí? Artículo 31, numeral 9, explícitamente indica que se deben realizar los exámenes especiales a los patrimonios, muchas veces, mucho más, incluso cuando ya hay presunción de un delito, como en el caso de Alexei Mosquera y Carlos Villamarín. Por esa misma línea, nosotros hemos identificado una serie de comportamientos para nada profesionales que aparentemente implican un modus operandi que había dentro de la Contraloría General del Estado para tener esta aparente legalidad en su funcionario, en su máxima autoridad titular de la entidad. En esa línea, por eso la Asamblea Nacional procede a censurar como una sanción política, porque esa es nuestra competencia. Actuamos políticamente y evidentemente ya también el excontralor había renunciado, pero tampoco es que el excontralor se amaneció un día diciendo hoy ya no quiero ser contralor. También esa renuncia responde a una presión social y una iniciativa que por supuesto fue planteada desde la Asamblea Nacional casi que inmediatamente después de que en la madrugada del 2 de junio se dieran los allanamientos y las detenciones. Claro, en efecto, así es, porque justamente la actitud de la autoridad controladora es la que hace que la gente se sienta con derecho a actuar fuera de la legalidad.
Pero además de la actuación del excontralor Porres, tenemos el antecedente de 10 años de inexistente lucha contra la corrupción. La inacción del Consejo de Participación Ciudadana que reemplazó a la Comisión Anticorrupción. Decisiones, por ejemplo, de la función legislativa, como eliminar el informe previo de Contraloría en la contratación pública. Eso fue hecho por la Asamblea Constituyente. Y el paquete de enmiendas constitucionales aprobado hace 2 años, que suprimió la facultad de auditoría de la Contraloría, la deja como un simple ente de contabilidad, como era al inicio. ¿Usted cree que deben revocarse estos factores coadyuvantes a la expansión de la corrupción en esta lucha que usted propone contra la corrupción? Yo particularmente considero que tenemos que revisar todo lo que está funcionando y lo que no está funcionando. En lo particular, yo considero de que en estos 10 años se ha logrado realmente eliminar esa corrupción enquistada que había en las diferentes carteras de Estado, que era casi que una lucha de brazos tendidos de los ciudadanos, en donde íbamos a cualquier dependencia pública y simplemente aceptábamos el modus operandi que había dentro de cada una de estas entidades del Estado. Y hoy eso ya no sucede, hemos recuperado una serie de derechos y uno de esos derechos, el más importante, es el empoderamiento de los ciudadanos en la función pública. Hoy tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que es parte de una función de transparencia que no existía en la Constitución anterior y que hoy es un mecanismo mucho más eficiente para poder designar autoridades de control. No significa que sea perfecto, en eso yo quiero ser muy enfático y lo he dicho en diferentes intervenciones en medios de comunicación. Yo no considero que el mecanismo de designación del Contralor o de las autoridades, en este caso de control, sea perfecto, tiene que ser fortalecido, tiene que agregarse más filtros ahora que hemos identificado una serie de alertas, como por ejemplo el tema de las inasistencias del Contralor al despacho, que lo demostramos claramente, que básicamente estuvo trabajando solamente un 34% del tiempo desde el 26 de diciembre del 2016 hasta el 29 de junio de este año. Por lo tanto, hay una serie de indicaciones adicionales, de alertas adicionales, de filtros adicionales que se pueden agregar al proceso de designación, pero bajo ningún concepto regresar a lo que era el mecanismo de designación del pasado. En efecto, el pronunciamiento en el sentido de que se debe buscar nuevos mecanismos del pasado para la selección de las autoridades de control por las deficiencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero no podemos, como usted dice, regresar al pasado, a los mecanismos de designación de autoridades de control, porque sería algo inútil incluso ahora mismo. ¿Quién lo haría? La misma Asamblea con mayoría de Alianza País de una terna propuesta por Lenín Moreno. Es decir, que no serviría de nada, quedaríamos prácticamente en lo mismo. Pero sí sería idóneo depurar la ley de participación ciudadana para hacer que los concursos no estén sesgados a favor del partido que dominan las otras funciones del Estado. O sea, hay una serie de reformas que se pueden hacer sin tocar la Constitución, sino con la ley para mejorar el sistema y que sea realmente la ciudadanía la que esté empoderada de ese quinto poder. ¿No le parece? La censura que la Asamblea ha impuesto, y que es una penalización, una sanción al excontralor, es precisamente eso, el mensaje claro a la ciudadanía de que hoy tenemos la gran oportunidad de reformar todo lo que no esté funcionando para el beneficio de los ciudadanos. Eso es el caso de específicamente el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene que ser reestructurado, que tiene que ser fortalecido, que sus mecanismos de designación tienen que ser fortalecidos, así como también es el caso de la Contraloría General del Estado, la ley orgánica de la Contraloría General del Estado también tiene que pasar por una revisión exhaustiva y tiene que haber un proceso ciudadano. Es decir, hoy nadie puede negar el hecho de que el proceso de designación, desde que es ciudadano y que empieza con los ciudadanos y termina con los ciudadanos, es mucho mejor de lo que pasaba en el pasado. Pero indudablemente se han identificado una serie de alertas que hoy tienen que ser corregidas y hoy ese proceso tiene que ser mejorado. Pero yo sí quiero hacer un gran llamado a todos los ecuatorianos que hoy exijamos más respeto de quienes utilizan las cámaras, de quienes utilizan los micrófonos, para precisamente hacer este tipo de mal uso de la fiscalización como herramienta de trampolín o plataforma política. Yo he visto en recientes declaraciones de otros asambleístas que justamente irrespetan por completo el debido proceso, presentando documentación totalmente falsa, recortada, adulterada, hablando de temas que cuando lo investiga solamente toma un poquito de tiempo, leer un poco más, investigar un poco más y se van a dar cuenta de que están irrespetando, están violentando derechos constitucionales de muchos ciudadanos. Por lo tanto, por eso existe precisamente un órgano colegiado como la Asamblea, donde no solo está 1 o 2 o 3 asambleístas, sino más de 130 asambleístas, para que evalúen y juzguen correctamente qué es lo que existe de por medio para tomar decisiones importantes en beneficio de la lucha contra la corrupción.
Daniel Mendoza, ese es el llamado a todos los ecuatorianos y también a todos los medios de comunicación. Doctor, yo le quiero únicamente cerrar diciéndole, hoy es el momento de que todos los ecuatorianos nos unamos en esta cruzada contra la corrupción y que le exijamos a todos los actores políticos que hablen con la verdad. Hace días pasó el hecho de que hablaban de un informe de la Contraloría en el caso de Manabí. En eso quiero ser muy enfático. Yo soy un asambleísta de la provincia de Manabí y sí duele y sí molesta que haya otros asambleístas que utilicen el nombre de mi provincia, hablar del dolor tan grande que pasamos después del 16 de abril, para hablar de justamente este mal uso de la fiscalización. Yo le quiero decir, hace días hubo una declaración de un asambleísta de oposición que hablaba de una alfombra de $50.000. Doctor, yo le quiero mostrar, esta es la alfombra, ¿usted considera que esta es la alfombra de $50.000? Un rodapié que sirvió para que el COE se instalara y pudiera trabajar en Manabí, en Pedernales, donde el asambleísta, en ese entonces ministro, el presidente de la Asamblea Nacional, doctor José Serrano Salgado, pasó más de 90 días, día y noche. Eso no se puede hacer, no se puede jugar con el dolor de los ecuatorianos, en este caso de los manavitas y esmeraldeños que pasamos tanto después del 16 de abril, y que se diga que esto costó $50.000, costó $800 y lo hemos demostrado en el Pleno. Es decir, yo quisiera hacer un planteamiento a todos los ecuatorianos, que hagamos una especie de permuta y que mandemos la asamblea, la alfombra roja de la asamblea, la mandemos a Manabí y que traigamos este rodapié para que los asambleístas de oposición que están ahorita utilizando las cámaras y los micrófonos como plataforma o como mal uso de la fiscalización, vean lo que fue el trabajo del gobierno nacional en el terremoto. Entonces yo sí les quiero pedir un poquito más de respeto. Bueno, eso lo sabe muy bien el país porque diariamente la SEDECON informa sobre eso. Daniel Mendoza, gracias por su participación en Contacto. Gracias, doctor. Un gran saludo a todos los ecuatorianos.